Bienvenidos todos ustedes. Abre tu Biblia, por favor, al libro de Deuteronomio. Este libro es de los inicios. Y cuando lo encuentres es el capítulo 8. Esta es una de esas palabras que deberían ser una permanente historia en nuestra vida. Nuestra mente, nuestra capacidad tiene un enorme poder de almacenamiento, de reconstruir hechos, de conservar, de preservar eventos, aún de asociar aromas, sabores. Nuestra mente tiene una capacidad ilimitada de recibir tanta información. Y nosotros somos privilegiados en que nuestra mente no tiene límite. Dios no le ha colocado una limitante a nuestra mente. Y necesitamos entender entonces que el uso sabio de nuestra memoria nos permitirá o vivir en quietud, en tranquilidad y seguridad, o a muchos los llevará a vivir una vida de amargura, de dolor, de rechazo, como resultado de no mantener en una estabilidad correcta su mente, es decir, sus recuerdos, sus pensamientos. Y es de un enorme valor que aprendamos qué olvidar y qué preservar, qué mantener siempre presente y qué abandonar. Y estas palabras que tú y yo vamos a leer en el verso 11, acompáñame, ponte de pie conmigo, vamos a leerlo alternadamente. Moisés está haciendo una severa advertencia a su pueblo. Y una de las principales funciones del pastor es hacer de igual manera a ti, a mí, una advertencia de lo que representa vivir en tiempos modernos con un alto grado de influencia, que nuestros valores y principios pueden ser tan vulnerables, volátiles, y es ahí donde debemos mantener como un ancla nuestra barca para que no sea movida ni llevada por los vientos que tenemos. Permíteme leer el verso 11 y nos uniremos en el 14, por favor. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, decretos, estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Toma tu lugar, por favor. A mí me sorprende que una gran mayoría de personas no pueda percatarse que su capacidad de comprensión es ilimitada. Y no solo puedo decirte que en el tiempo presente esto sucederá, sino cuando estemos delante del Señor, nuestra habilidad de pensamiento será tan ágil que será capaz de colocar cada una de las vivencias de la vida. Y tú debes saber que lo que te vas a llevar cuando partamos también son todo lo que está aquí. El Señor Jesús lo enseñó cuando le dice al rico: recuerda. Y nosotros tenemos esa capacidad ilimitada, pero también existe un privilegio, que es aprender que no olvidar, lo que es imprescindible preservar, recolectar todas las experiencias de la vida que pueden influir para nuestro proceso, desarrollo y provecho en la vida cristiana.
pero a la vez, aunque no es el momento, es aprender a ver aquellas cosas que solo generaron un alto grado de dolor, fraude, crisis, lágrimas. Esas son las cosas que es necesario desechar. No puede nuestra mente estar dividida entre dos pensamientos, o no debería. Hay un principio que si estamos divididos, no podemos servir a los dos de igual manera. Porque agradaremos a uno y desecharemos a otro. Y cuando tú no tienes, muy bien afirmada tu estructura de pensamiento y dónde priorizarlo, eres más sensible de distraerte y caer en crisis, ansiedad, temor, estrés, por no saber cómo mantener bajo control lo que es un regalo del cielo. Wow. Y es tan importante que tú lo tengas presente. Moisés apela a un hecho real. Doctos o indoctos, poderosos o débiles, la mente tiene la misma capacidad en cualquier persona. Tiene un enorme poder para influir en tu presente y para trascender tu mañana. Nuestra capacidad de pensamiento puede hacer de tu presente o un verdadero paraíso o un verdadero infierno. Wow. Qué tremendo. Y es que esa es una labor prioritaria de liderazgo en la iglesia. Aprender qué hacer con lo que Dios nos ha dado y cómo utilizarlo. Tú y yo no podemos evitar acontecimientos o circunstancias adversas. En ocasiones podemos anticiparnos, pero en la gran mayoría no podemos hacerlo. Pero sí tenemos la habilidad y la capacidad de saber cómo utilizar nuestros recuerdos, nuestro pasado, lo que nuestra memoria constantemente trata de traer al presente y cómo va a influir en tu carácter, en tu conducta, en tus acciones, en tus relaciones con otros, pero principalmente en nuestra relación con Dios. Es un tema demasiado amplio como para agotarlo en un año. Pero lo que hoy nos impacta o nos toca es una verdad que necesitamos refrescar o mantener siempre presente. Porque de esta manera nosotros caeríamos en un conflicto. Si lo que pensamos gobierna nuestras acciones, somos responsables de lo que pensamos. Somos el resultado de lo que por nuestra mente cruza. Y aunque no es el tema, solo necesito reiterarte un poco este aspecto. Uno de los grandes problemas que olvidamos en relación con el adversario es que su meta principal, su lugar de trabajo, la esfera donde más trabaja es la mente. Son mayores o más peligrosas sus trampas, sus propuestas, que sus mismas fuerzas. Porque cuando nuestra mente da un giro o abre para darle espacio a algo, ya tomó lugar. Moisés está hablando entonces que su pueblo necesitaba advertir que en la vida de toda persona, y máxime nosotros como creyentes, debemos encontrar un principio que es fundamental. Tiempo, circunstancias pueden cambiar nuestra forma de pensar. Voy a repetírtelo. Tiempo, circunstancias tienen un enorme poder para influenciar nuestra capacidad de pensamiento y alterar nuestra conducta.
Es que yo asisto a la iglesia todos los domingos, veo el devocional, leo mi Biblia. Sí, pero hay un momento y un tiempo en que eso solo fue parte de una historia, pero el entorno global donde nos desenvolvemos tiene una gran capacidad de influir en nuestra vida y transformarla de una manera en que sea distinta a la que nosotros pretendíamos tener. Por eso esta es una severa advertencia que Moisés está haciéndole a su pueblo en relación con las bendiciones de Dios. Y cuando hablo de bendiciones, hablo no de tesoros, no de riqueza, hablo también de personas. Qué tremendo. A veces idolatramos más a personas que a cosas. Y este es un conflicto. Moisés, un pastor con un gran amor, 40 largos años soportó a un pueblo rebelde, pero nunca renunció a él. Aun cuando el Señor le dijo: mira, Moisés, vamos a acabar con estos cabezones, vamos a dejarlos atrás, que se queden en el desierto. Y Moisés dijo: no, Señor, los amo, dales otra oportunidad, Señor. Qué amor tan grande, cuando Dios pudo haberle dado otro pueblo mejor. Pero él dijo: no. Ahí se aplica el siguiente dicho: más vale malo por conocido que bueno por conocer. Así que de esta manera entonces podemos decir que nosotros necesitamos evaluar lo que pensamos y cómo pensamos y qué hacemos con lo que pensamos. Eso aplica en todo ámbito de tu vida, antes de entrar en el tema central. Pero eso debo colocarte como el primer principio, que el medio ambiente, las circunstancias, el lugar donde te desenvuelves, la esfera donde tú habitas, tiene un enorme poder para cambiar tu capacidad de pensamiento y alterar tu conducta. Por eso el Señor siempre decía: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Es que yo puedo, Señor. No, ni cuenta te has dado que eres tan vulnerable, que yo soy tan débil, que separado del Señor nada podré lograr. Qué importante. Así que entonces Moisés les está diciendo que el pasado o las historias durante 40 años se habían convertido en la escuela de la fe. 40 años se habían convertido en el salón de clases donde el pueblo estaba aprendiendo cómo vivir ante la adversidad, cómo responder ante las circunstancias críticas, qué hacer cuando no salen como planeamos, como pretendemos, cuando todo es estéril, cuando no hay nada que propicie que estamos en bonanza. Y Moisés les recuerda entonces: recuerda el pasado, recuerda el ayer. Es lo que está diciendo. Tú y yo hoy estamos aquí como resultado de nuestro pasado. Hoy es el resultado de ese ayer. Estamos viviendo la historia de nuestra vida. Y tenemos que ser sabios si queremos cambiar nuestro estilo de vida, si deseamos alcanzar otro nivel, otra estatura, como resultado de aprender del ayer. El pasado fue no un lugar como ellos vivieron en el desierto, pero fueron una serie de eventos que estuvieron contribuyendo para el desarrollo del carácter, para forjar lo que somos. Lo que tú eres, lo que tú viviste, lo que hizo posible que llegaras hasta hoy es a causa de haber soportado, de haber creído, de haberte mantenido en fe, de saber que todo aquello que estuviste enfrentando tendría un final, que no era permanente, y que Dios haría de esas circunstancias algo bueno. Por eso el libro de Romanos para ti, para mí, es como una declaración de que lo que no se entiende, un buen día lo comprenderemos. Y sabemos, dice el libro de Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios nada contribuye para bien.
Dice, todo, todo. Personas, circunstancias, negaciones, dolor, tristeza, todo contribuye para bien. Y Moisés les está recordando, no un te dije, porque a veces usamos eso nosotros, ¿verdad? Te dije que eso iba a pasar. Moisés no está colocando un dedo para señalar y condenar. Moisés está aprovechando la historia que ellos vivieron para extraer las lecciones necesarias para que ellos pudieran darse cuenta que Dios en todo tiempo estuvo conduciendo, dirigiendo sus pasos a lo largo de sus 40 años. Tú y yo imperceptiblemente hemos recibido esa dirección. Algunas veces muy clara de parte del Señor. Otras veces has orado, has clamado, y aun cuando no vino de una manera tan clara para ti, Dios siguió conduciéndote, colocando circunstancias para que enderezaras, colocando personas para hacerte regresar, para caminar por la senda que Él había dispuesto. Dios no te ha abandonado ni te abandonará, porque eres lo más valioso para Dios. Dios tiene un propósito específico en tu vida y Dios no va a renunciar a ti, ni aun cuando las circunstancias conspiren en contra. El amor de Dios es inalterable e incambiable. Aleluya. Eso a mí me agrada, eso he aprendido, que Dios me ama por encima de las circunstancias. No importa cómo estoy viviendo hoy, Dios tiene un amor que es capaz de proveerme todo lo que necesito para enderezar, corregir y llegar al lugar donde Dios me espera con los brazos abiertos. Gracias, Señor. Qué excelente podemos tú y yo entonces. Moisés dice claramente, cuídate de no olvidar qué. La Biblia nos enseña en diferentes lugares qué debemos olvidar, pero esta es una severa advertencia a no olvidar. Olvidar tiene que ver con suprimir lo que hay en nuestra capacidad de pensamiento para que no exista más. Olvidar es retirar todo vestigio que un día hubo para no encontrarse absolutamente ningún indicio de lo que antes había. Y es que olvidar es una decisión, no es un sentimiento, no es una condición, es una decisión. Qué tremendo. Somos tan sentimentalistas que todo le queremos adjudicar al sentimiento. O somos tan espirituales que todo lo queremos hacer a través de orar. Pero olvidar es mi decisión. Es tu decisión olvidar. Por eso el Señor siempre hace una reiterativa, que cuando le buscamos, dice, les perdonaré y nunca más me olvidaré de sus pecados. Imagínate que hoy fuera yo con el Señor y le dijera, Señor, mira, acuérdate que me debes. ¿No? Tenemos entonces una necesidad prioritaria que conservar en nuestra memoria. Tú tienes una historia que contar. En tu vida personal tienes una enorme cantidad de elementos que pueden construir una historia tan sólida como resultado de recordar, de mantener fresco lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de tus años y mantenerte hasta el día de hoy en victoria y con la frente en alto. No podemos negar los procesos. Esos son ineludibles. Y en ocasiones esos procesos son los más críticos. Mencioné que el proceso de construir a un portavoz del Mesías llamado Juan el Bautista, construir ese medio tardó 30 largos años.
en un desierto, bajo una alimentación rígida, bajo un estilo de vida crítico, para una labor de 8 meses. Es impactante entonces que nosotros nos demos cuenta que Dios está manteniendo una perspectiva clara acerca de un futuro para ti y para mí. ¿Qué haremos ese mañana? Tu historia será determinante para mantenerte de pie o sustraerte. Tu historia va a definir en dónde estarán tus pensamientos, en quién estarán y qué lecciones vas a extraer de ese ayer para estar de pie cuando el día de mañana emerja. Y yo le doy gracias a Dios porque esto es una promesa de que tenemos más largos días por delante. Amén. ¿O ya no quieren vivir? Necesitamos recordar entonces qué es lo prioritario para mantenerlo dentro de nuestra mente. ¿Amargura? ¿Dolor? ¿Angustia? ¿Quebranto? ¿Lágrimas? Eso solo nos va a hacer más miserables. Pero conservar la misericordia, el amor, la bondad y el respaldo de Dios nos hará libres. Yo prefiero acordarme de una sola cosa que Dios ha hecho en mi vida que de 1000 que he enfrentado fuera sin Él. Porque esa única cosa me dará fe, me mantendrá firme y me dará esperanza para saber que si Dios es fiel en el ayer, Dios es fiel hoy. Dios es poderoso para hacer estas cosas. Por lo tanto, recuerda, dirección. Dios te dio dirección. Moisés les está diciendo a su pueblo que aunque hubo conflictos graves, fue el resultado de una mala decisión de quienes determinaron caminar en esa senda. Nosotros somos responsables de nuestro presente y mañana. El pretexto de dar o conferir a otros el resultado de nuestros errores, ese es el principio en el jardín del Edén. Eva, Adán, y desde ahí empezamos con ese mal ejemplo. Pero el Señor Jesús vino a traer libertad, a traer vida, dirección. Yo creo que esa es una de las más grandes necesidades que nuestra sociedad actual está requiriendo. Y uno de los más elementales tiempos que la iglesia requiere es dirección. El libro de los jueces es un enorme catálogo de liderazgos, fracasos, conflictos, porque cada quien hacía como quería. La anarquía era una realidad en esos tiempos, pero Dios siempre entra en el escenario cuando buscamos su rostro. Él siempre viene a nuestro auxilio para traer dirección, para llevarnos al lugar correcto. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. En Él no estamos perdidos. El momento más precioso de tu vida es y siempre será cuando el Señor entró en tu corazón. Es el momento más trascendente. Dios me ha dado la oportunidad de graduarme, de tener negocio, de salir, de tener una esposa, de tener 3 bellas hijas, de tener nietos. Pero lo más grande en mi vida es lo que Dios ha hecho en mí. Permitirme formar parte de su familia. Ese es el regalo más grande, porque todo lo que Dios me ha dado es maravilloso, pero el perdón de Dios es eterno. Amén. ¿Estás de acuerdo? Amén. Así que uno de los peligros que más tenemos es olvidar lo que somos. Estamos más afanados por lo que queremos tener que por lo que somos. Dios nos ha dado identidad. Dios nos ha brindado la oportunidad de ser nosotros hoy el resultado de una gracia ilimitada que ha venido haciendo de lo que era un barro, le ha venido dando la forma para ser hoy un templo del Espíritu Santo.
Hoy Él ha hecho de ti y de mí a través del barro que le permitimos en sus manos moldear, y esas expertas manos ha venido dando esos toques maravillosos del Maestro excelente que está haciendo de ti y de mí una nueva criatura. Dios no ha terminado. Dios continúa en ese proceso de irnos formando. Pero la gracia es la que a ti y a mí nos ha dado no solo todas las cosas, sino la fuerza necesaria cada día para continuar hacia adelante. Lo que hoy tú y yo somos es lo que su amor nos ha permitido ser. Tú y yo no tenemos que buscar, con todo respeto, tatuarnos, pintarnos el pelo de colores, andar de aquí para allá, buscando un grupo para ser tomados en cuenta, para formar parte de alguien. No, yo no necesito nada de eso, porque yo sé en Dios quién soy. Él me ha dado el poder de ser hijo de Dios, a los que creemos en su nombre. Amén. Soy miembro de una familia y de una familia eterna. Y soy hijo de un rey, por supuesto, pero también soy un siervo del rey. Y me gusta más quedarme a mí en lo personal como siervo que como hijo del rey. Porque a veces los privilegios te llevan más responsabilidades. Y es ahí donde a veces no queremos pagar el precio. ¿Verdad? Pero lo digo por la función que me toca desempeñar. Claro, si me dice, ¿eres un hijo del rey? Claro que lo soy. Mi Padre es el dueño de todo lo que existe, visible o invisible. Él creó todo lo que existe y lo hizo por ti y por mí. Es decir, lo hizo para que tú y yo disfrutásemos de su amor. Pero en la área donde estoy, he aprendido que mi función es ser un aprendiz de siervo. Y en ese proceso estoy, un proceso formativo de aprender a servir al Señor de esta manera. ¿Qué sucede? Moisés está diciendo que cuando vengan los tiempos de prosperidad, que un día van a llegar a tu vida, o ya te alcanzaron o ya estás en ellos. A veces decimos, ¿será la voluntad de Dios prosperarnos? Por supuesto. Dios desea, como Padre responsable, amoroso, proveer para ti. Llevarte de gloria en gloria, de victoria en victoria. Bendecirte. Bendecir la obra de tus manos, hacerte próspero. Pero la prioridad de Dios no es hacerte ni feliz ni rico. Su propósito principal es hacerte de Él. Porque cuando somos de Él, entonces las demás cosas, posesiones, negocios, no serán nuestro amo. No usurparán un lugar. Simplemente serán medios para negociar y hacer de ellos para la gloria de Dios. El reclamo de Moisés, permíteme leerlo, el verso 12 que estamos leyendo, Deuteronomio 8:12. No suceda que cuando comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, es decir, Moisés les está señalando que Dios hará de ellos una nación próspera, una nación con visión, una nación que nació para ser grande, para influir en los demás, una nación que impactara su entorno y fuera capaz de comunicar ese mensaje glorioso del amor de Dios para transformar a otras naciones. Pero cuando perdemos de vista el propósito para el cual Dios nos tiene aquí, no podemos entender que somos más vulnerables cuando nos empezamos a distanciar de Dios por amar más las cosas que Él nos da. Cuando las cosas empiezan a ejercer una enorme fuerza en nuestra vida, nuestro estilo de vida, o cuando tus relaciones o tus palabras siempre están hablando de cosas, debe ser un parámetro que identifiques, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es que yo tengo, es que yo voy, es que donde me muevo, y todo gira en torno como los cantos casi cristianos de hoy.
el yo, el mí, el tengo, el puedo, se vuelven muy personales en ese contexto. Y la riqueza tiene una tendencia a hacernos independientes de Dios. La tendencia de la riqueza es la independencia. Recuerda eso. La tendencia de la riqueza es independencia. Y cuando esto empieza a cobrar vida en nosotros, hay parámetros que definen qué está sucediendo. Ya no estamos buscando a Dios para pedir dirección. Ya no estamos buscando a Dios para que respalde nuestras acciones. Ahora nosotros estamos tomando la iniciativa porque tenemos los recursos para actuar como nosotros pensamos, creemos que debe ser hecho. Y no es que Dios elimine tu habilidad creativa. Lo que Dios está esperando es que llevemos ante el Señor todas nuestras prioridades y Él le dará, como dice el Salmo 37, los deseos de tu corazón. Pero la tendencia de la prosperidad, de la riqueza, es irnos desligando de la fuente, porque hoy creemos que nosotros somos la fuente misma. Por lo general, te vas a dar cuenta con esto, al final del año, la gran mayoría de personas hacemos una evaluación de cómo vivimos, qué hicimos, cuál es el resultado de haber llegado hasta el fin del año bajo las condiciones que vivimos. Y si somos honestos, nos vamos a dar cuenta que a veces decimos, qué bien hice este negocio. Me quedó exacto como yo lo planeé, como yo dije, ganamos más de lo que teníamos esperado y empezamos a hacer un altar de nuestras redes. Empezamos a colocar todas las cosas como resultado de creer que somos autosuficientes. Y es lo que Moisés está advirtiendo. El egoísmo es una fuerza poderosa que está dentro de todos nosotros, a punto de emerger con una fuerza enorme para desbaratar toda la dependencia divina. Hay dos elementos que no debemos olvidar: fe y humildad. La humildad no es vivir en la pobreza, recordemos, porque han hecho una máxima que solo los pobres entrarán al reino de los cielos. ¿Y qué sería de Abraham? ¿De José de Arimatea? El Señor no estaba hablando de eso. La humildad es una cualidad interna del corazón que se hace evidente en nuestra vida cotidiana. El ego trasciende y transforma nuestra manera de pensar. Por eso muchas personas a veces dicen, oye, nomás tuvo dinero y ya cambió. No, déjame decirte, esa predisposición siempre estuvo ahí, pero solo faltaba tiempo y ocasión. El dinero no cambia a las personas. Es su actitud en relación al dinero lo que hacen estas cosas. Y el Señor les está hablando a través de Moisés a su pueblo amado para advertirles que pronto ellos enfrentarían una condición donde ya no estarían en estrechez, donde ya no estarían en tierra estéril, donde vendrían tiempos de bendición, de prosperidad y de riqueza. Amén. Para todos ustedes vienen tiempos de eso. Pero prepárate para que eso no se convierta en el peor problema el día de mañana. Moisés les está diciendo, vienen días cuando las cosas van a cambiar. Y tienes que prepararte para aprender a vivir en abundancia como aprendiste a vivir en escasez. Tienes que tener humildad y tienes que tener fe. Cuando los tiempos son críticos y cuando los tiempos vengan de bonanza, tienes que mostrar la misma condición espiritual de humildad. Y esta es una de las severas pruebas de la prosperidad.
Porque la prosperidad por lo general nos hace distanciarnos de Dios. Y la pobreza o los problemas o la adversidad tiene la característica de acercarnos a Dios. Cuando estamos más en problemas, ¿qué haces? ¿Más cerca de Dios o estás más lejos? Es obvio. Día y noche estamos de rodillas. Señor, ven. Señor, interven. Señor, ayuda. Señor, envía. Señor, haz. Y cuando cambiamos de posición, es donde empieza el conflicto, el distanciamiento de la comunión con Dios. Esta es una advertencia para todos nosotros, para ti, para mí, en este siglo XXI. No podemos permitir que elementos o condiciones de nuestro entorno que son inestables, que tienen un alto grado de influencia para bien o para mal, no deben determinar nuestro estilo ni conducta de vida. Ni la riqueza ni la escasez deberían determinar nuestra fe ni nuestra calidad de vida o conducta. Es aprender a vivir con lo que Dios nos da. Y mira, hay una escritura, 1 Samuel 15:11. El orgullo es capaz de inhibir nuestra manera de pensar, la razón, los hechos, y encontraremos a un hombre llamado Saúl. Un hombre que llegó a un liderazgo, y debemos tener cuidado con los liderazgos. Llegó a un liderazgo no por capacidades personales, no por carisma o talentos, aunque se supone, de acuerdo a la palabra, era demasiado atractivo para las mujeres. Alto, pelo largo, con carro, con vacas, con dinero, con todo. Si lees la historia de Saúl, te vas a dar cuenta quién era. Era como el prototipo. Era como el hombre de sus sueños. Ese era. Por lo general siempre esto es un sueño en las chicas, ¿verdad? En los hombres también. Pero estamos hablando de Saúl. Este hombre, Dios lo eligió para ser un instrumento que propiciara conducir al pueblo de Israel a lo largo de ese reinado para adorarle, para servir y aún para preservarlo y engrandecer la nación. Y qué triste lo que dice aquí. Me da tristeza, si lo puedes poner por favor. El Señor diciéndole a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué? Se ha alejado, se ha distanciado, se ha olvidado de mí. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! Y uno puede decir, a mí no me va a pasar, déjame decirte, todos estamos expuestos a la misma condición. Nadie puede decir, a mí no. Porque cuando digamos esa palabra, seremos más propensos y vulnerables, porque entonces el orgullo será la pieza clave, como dice la palabra, que antes de la caída es la altivez, el orgullo. Saúl era un hombre colocado por Dios en una posición idónea, en un liderazgo nacional. No le costó absolutamente nada llegar ahí. Fue la elección divina como resultado de que el pueblo quería un rey. Pero cuando llegó ahí, riqueza, fama, poder y la capacidad para determinar el destino no solo de su vida, sino de una nación, cambió su corazón, alteró su conducta, y él hizo todo lo opuesto a esta advertencia que Moisés había dicho. Cuando el Señor empiece a prosperar tu vida, recuerda esto. No olvides. No olvides. ¿A qué se refiere con no olvidar?
a recolectar todos esos eventos que concurrieron en tu vida para llevarte en ese proceso que estaba formándote hasta el día de hoy, para hacerte saber que Dios estaba ahí y que aunque Dios te permitió talentos, capacidades, habilidades, creatividad, la fuente es Dios. Y poder decir entonces, Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres mi pastor y hasta el día de hoy nada me ha faltado, Señor. El orgullo es un adversario interno con un gran poder devastador. Por eso muchas personas que a veces se cuelgan de un dicho mexicano que no alcanzo a entenderlo, pero dicen, el hambre me tumba y el orgullo, wow. No lo entiendo en qué o cómo, cuando me doy cuenta del alto riesgo que el orgullo tiene, con el gran impacto que esto genera. Porque el orgullo es una dependencia del yo, del mí, de lo que yo soy, de lo que yo puedo, de lo que yo alcanzo, de lo que yo he hecho, de lo que yo quiero. ¿Te das cuenta? Así que encontramos un ejemplo muy claro de olvidar estas palabras, y estás hablando de un liderazgo. ¿Pero qué? De un hombre que fue llamado a ser un libertador, Sansón. Jueces capítulo 16, verso 1. Tenemos la historia de un hombre que Dios había elegido desde niño. Fue un bebé anunciado previamente para ser un libertador. Así como Juan el Bautista, Sansón fue concedido cuando su mamá era estéril. Y el Señor le anunció que iba a concederle un regalo maravilloso del cielo con un propósito específico: ser un libertador para su pueblo. Y Sansón entonces fue criado en el temor del Señor, se le instruyó a través de la Torá, del Shema, de todas las palabras hebreas, para que él conociera a quién iba a servir y a quién iba a dedicar su vida. Y déjame decirte, el liderazgo de Sansón duró 20 años. 20 años y nunca hizo lo recto delante de Dios. 20 años vivió de todo mundo, pero nunca hizo lo correcto delante del Señor. El libertador fue esclavo. El que se suponía iba a abrir los ojos de los ciegos, quedó ciego. El que se esperaba fuera un hombre triunfador, fue un hombre derrotado. Porque olvidó su herencia, su esencia y qué era lo prioritario en su vida. Qué terrible. Son dos ejemplos muy claros que cuando olvidamos lo esencial, nos volvemos muy vulnerables, dependientes de lo que esta naturaleza quiera, desee tener. Y esta naturaleza es tan frágil que el día de mañana va a querer otra cosa de la que quiso hoy. Qué terrible. Pero esa advertencia es para ti y para mí, para este siglo XXI. Cuídate de no olvidar a tu Dios. De no olvidar lo que Dios ha hecho a tu favor y lo que está haciendo el día de hoy. No olvidemos que tenemos un presente y tenemos un futuro. Y nuestro futuro será la historia de nuestro presente. Hoy es la historia de nuestro pasado.
Pero Dios tiene un futuro para ti. Aprendamos de ese ayer para no volver a cometer las mismas condiciones que quebrantaron nuestra alma y postergaron nuestro avance espiritual. ¿Cuánto necesitamos aprender esto? Sansón. Así que la riqueza, mencioné, tiene la tendencia a la independencia. Jeremías 2, verso 13, son 2 errores que el pueblo de Israel cometió en su conjunto. Fíjate cómo hemos hablado de un líder, de un libertador, y hoy vamos a hablar de una nación. En otras palabras, los pastores nos equivocamos, los líderes nos equivocamos y la iglesia nos equivocamos. Dice aquí, porque 2 males han hecho los de afuera. ¿Cómo dijo? Mi pueblo. 2 cosas no hicieron correctamente. Teniendo la fuente genuina de la vida, determinaron abstenerse de caminar con esa fuente y la abandonaron, la olvidaron, la dejaron atrás. ¿Para qué? Porque su prosperidad les condujo a hacer sus propias acciones y pretender que iban a ser inmunes, iban a ser bendecidos, prósperos, cuando en realidad dice ahí que sus cisternas eran cisternas rotas. Para traducirlo a nuestro tiempo actual, las cisternas que ellos construían eran en la roca, cavaban en la roca para almacenar agua de lluvia. ¿Has visto esos estanques de agua en los campos para los animales, para el ganado? Es un agua estancada, es un agua que está supeditada a una gran cantidad de bichos, que tiene una gran cantidad de insectos. Y cuando tenían un ojo de agua saliendo, fluyendo, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Un contraste, una agua fresca, cristalina, deliciosa, transparente, que era capaz de saciar su sed. Decidieron irse a cavar un pozo y beber de esa agua que los iba a contaminar. Esto es el resultado de olvidar a nuestro Dios. Esto no quiere decir que todo el día tenemos que estar santos, santos. No, no. Tú tienes que elaborar, tienes que realizar tu vida cotidiana, pero debes aprender a conservar lo que es prioritario en tu vida y en tu corazón. Por eso la consigna para los padres siempre fue y seguirá siendo hasta el día de hoy: estas cosas les enseñarás a tus hijos. Y a veces los padres no les enseñan nada a sus hijos más que vámonos a dar la vuelta, vamos en el carro que Dios nos dio, vámonos a la calle. ¿Y la palabra de Dios? Dice, estas palabras les enseñarás a tus hijos. ¿Qué estaba diciendo? Vas a preparar un escenario para que tus hijos tengan un encuentro con Dios, aprendan quién es Dios, aprendan a depender de Dios, y de esa manera Dios hará de ellos una familia bendecida, próspera, como resultado de caminar con Él. Esa era la labor que los padres deberían tener. Las platicarás ¿dónde? En el camino, en la casa, en la oficina. Tenga usted vitacilina, decía, ¿no? A mí me agrada, a veces mi esposa pone unos letrerotes ahí en el refri, ¿no? Antes de abrir, ya leí, ya me comí 2 o 3 de ellos ahí. Tremendos, ¿verdad? Al trago le va a pasar. No es cierto. No aparece uno de esos. Pero sí. Salmo 23:1, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ay, Dios. Qué tremendo. Y ese texto que Moisés lo escribió para mí. Éxodo 16:19. Así me cayó, como dicen aquí en México. No dejes para mañana lo que te puedes comer hoy. He aprendido eso. Lo he aprendido por experiencia propia, y mis hijas igual lo aprendimos. Cuando empezábamos la iglesia, no había ingresos, no había recursos. Y tuvimos que aprender. Creyentes siempre fuimos antes de ingresar al ministerio.
Pero estando en el ministerio es otra dimensión de prueba y de servicio. Y me acuerdo que la tendencia era, ay, nos dieron una ofrendita, ¿qué hacemos? Y mi esposa siempre recordándonos, mientras se dice hoy. Así que no dejes para mañana lo que te puedas comer hoy. Toma, hasta que se acababa. ¿Por qué? Porque era para ese día. Y eso es lo que tenemos que aprender. Déjame mencionarte algo. ¿Cómo entonces podemos aprender y tener un antídoto que nos impida olvidarnos de Dios? O que al menos funcione para no caer tanto en esa trampa. El Salmo 34:1. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. ¿Qué dice? Bendeciré a Jehová en los tiempos de bonanza. En todo tiempo. Su alabanza. La alabanza es el antídoto que va a propiciar que no olvidemos nuestra prioridad ni dónde debe estar nuestro corazón. Porque nuestros pensamientos serán refrescados con la verdad de la palabra. Por eso a veces mi énfasis en que cantamos tantas cosas que no son la palabra, son el sentimiento de alguien, son la expresión de alguien. Pero cuando tú cantas la palabra de Dios, estás edificando, construyendo, y cuando vengan los días difíciles, tú seguirás cantando la verdad que te va a dar libertad, porque conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Me gustan tanto esos cantos a mí por lo mismo, porque siempre estoy recordándole a mi fe, recordándole a mi mente que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más poderosa que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, hasta partir el alma y los tuétanos, ¿no? Y que le da a mi vida certeza y esperanza en todo.